Hermanos, buenos días. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro culto en casa. Culto que cada uno podemos celebrar en nuestros hogares. Y hoy domingo, declarando, como dice la palabra, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Bienvenido, hermano, usted a esta reunión. Usted en su casa puede participar de este culto y le invito para que alabemos juntos a Dios. Hay un versículo que está en Apocalipsis 15:3 que dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántos creen que nuestro Dios hace obras grandes? Amén. Y dice el versículo aquí: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Señor, eres un Dios grande, dígale ahí, eres un Dios maravilloso. Y le invito para que juntos en esta mañana, ¿qué tal si le cantamos al Señor ese cántico con todo el gozo? Ahí usted en su casa, hermano, alabe a Dios con libertad y digámosle este lindo versículo con palmas y con alegría en nuestro corazón. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará? Maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Sí, Señor, gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras. Te bendecimos, Señor. Cantamos que eres el Dios eterno. Exáltate, Señor, con tu poder en este lugar, Señor. Vamos a las palmas todos. Cantamos: tú eres Dios eterno. Tú eres Dios eterno.
te adoramos, oh Dios. Cierra sus ojos y dígale: Señor, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de los señores, Dios omnipotente. Te adoramos en esta noche, Padre. Levantamos el nombre de Jesús y declaramos que no hay nadie como nuestro Dios. Que cuán grande es Dios. Dígale: Señor, cuán grande eres tú, mi Dios. Cuán grande eres tú, Señor. Oh, te adoramos.
y de sanidad, de restauración. Cantemos esta última oración al Señor ahí como está. Dígale, Señor, yo quiero más de tu presencia, yo quiero más de ti. Dígale, yo quiero más de ti. Quiero que tu Espíritu Santo, Señor, me llene de tu amor, de tu presencia, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida en esta mañana, Padre. Hazme como tú, Señor. Cantémoslo. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Bendecimos, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy buenos días a todos mis hermanos en este día. Es un honor saludarlos en esta mañana y desde luego desearles muchas bendiciones del Altísimo para esta celebración. Quiero decirles esta mañana que esta oportunidad que tenemos para poder hoy estar juntos honrando el nombre del Señor es porque Dios todavía nos ama. Y a pesar de las circunstancias, el amor de Dios sigue siendo fiel. Quiero decirles que la situación que está pasando en el mundo, en el planeta entero, solo tiene una respuesta. Y la respuesta es que el hombre vuelva el corazón a Dios. Me encanta mucho lo que dijo el presidente de Paraguay. El presidente de Paraguay reconoció que un caso como este, lo único que se puede hacer es volver el corazón a Dios. Por eso yo quiero esta mañana que por favor me acompañen en una sencilla oración de agradecimiento a Dios, de gratitud a Dios por lo que Él es, en adoración por lo que Él es, reconociendo su grandeza y su fidelidad. Todos, por favor, únanse conmigo en esta oración. Padre maravilloso, damos muchas gracias por su presencia y muchas gracias por su amor. Gracias por esta mañana tan preciosa que nos regala para honrar tu santísimo nombre. Gracias por cada familia y en sus casas. Los bendecimos de manera especial y declaramos esta mañana tu promesa fiel, tu bendición maravillosa para los niños, para los ancianos, para la gente que labora todavía. Dios Santo, declaramos la gloria de Dios a las amas de casa, a los padres de familia, a los hijos y aún a los vecinos. Declaramos tu bendición maravillosa. En esta mañana, desde esa celebración, reconocemos que solo tú eres el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios maravilloso, el Dios admirable, el que todo lo hace como Él quiere. Padre, muchas gracias
por tu bendición esta mañana. Declaramos ese culto bajo la cobertura tuya en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Hay una palabra que quiero compartir, un texto de la palabra que quiero leerles hoy. Si me acompañan hoy, este pasaje lo encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 1 al 4. Por favor, si pueden buscarlo en sus Biblias. Mientras tanto, quiero decirles que esta palabra fue dedicada para Israel, pero también para el tiempo actual. La palabra de Dios no tiene fecha, no tiene fin. Dice la palabra del Señor, en el versículo 1 del capítulo 1. En el 8º mes del 2º año de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: no seáis como vuestros padres, en los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Esa palabra es también para hoy, para el pueblo de hoy. Tengámoslo muy en cuenta. Dios nos llama al arrepentimiento, a volvernos a Él. Esta vez quisiéramos que, por favor, estuviéramos muy atentos a la palabra de Dios, muy atentos al mensaje de Dios. Cada domingo tras domingo, Dios tiene un mensaje poderoso para nuestra vida. Y esta vez, esta ocasión, me da mucha alegría poder presentar al pastor de la Iglesia Roca Salvación, Pastor Frank Yacir Buitrago, quien nos comparte el poderoso mensaje de Dios. Dios les bendiga, mis amados, en esta mañana. Para mí es una bendición poderme dirigir a ustedes, sabiendo que podemos ser portadores de la palabra del Señor para estos tiempos difíciles. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro pastor Polidoro Buitrago, nuestro pastor presidente, quien tuvo a bien comisionarme para compartir esta palabra al Centro Cristiano Asamblea de Dios de Villavicencio. Dios les bendiga y nos alegra mucho poderles saludar y ser portadores de una palabra de Dios para estos tiempos. Oremos. Señor precioso, te damos gracias porque esta mañana tu misericordia es nueva sobre todos nosotros. Gracias, Señor, porque un consejo de tu palabra es vida, es pan, es alimento, Señor, para nuestro espíritu. Estamos dispuestos a recibir tu palabra, Señor, y a estar, oh Dios, con la mejor disposición para que tu palabra ministre nuestros corazones. Así que, Señor, estamos dispuestos, háblanos y usa mi vida, Señor, para hacer bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana vamos a ministrar un tema titulado La bendición de ser probados. La bendición de ser probados. Las pruebas son parte de la dinámica de Dios para nosotros. El Señor en su palabra nos deja muy claro que es necesario que pasemos por diversas pruebas, porque en medio de ellas es perfeccionada nuestra relación con Él y nuestra vida como hijos de Dios. Es indudable que estos momentos son difíciles. Es indudable que estamos pasando momentos en los que nos sentimos probados. Como iglesia, los templos se han cerrado, pero seguimos predicando la palabra. Usted que está en la casa, usted que está con su familia allí, usted que se está conectando a este tiempo, usted que está uniéndose a esta red social para oír esta palabra, le invito para estar atento, porque estos momentos difíciles son oportunidades para seguir predicando la palabra del Señor. Ninguno de los hombres de Dios que aparecen en la Escritura fueron exentos de pasar momentos difíciles. Recuerdo la palabra cuando Elías pasó un momento de sequía de 3 años y medio en los que no cayó lluvia sobre la tierra, y estamos seguros que esto generó un colapso y generó escasez y generó crisis en todos los frentes de su nación. La palabra del Señor también nos habla de Job, que también sufrió una gran crisis, una gran prueba, y como hombre de Dios se mantuvo en pie y entendió que la prueba era parte del proceso y del propósito de Dios para su vida. Entre otros hombres de Dios, pero quiero resaltar la vida de Jesucristo mismo. Jesús mismo sobre la tierra pasó momentos difíciles y Él
pasó un tiempo difícil en el desierto, porque allí fue necesario ser probado para después salir victorioso en el ministerio. Así que en esta mañana podríamos preguntarnos, ¿qué propósito tiene la prueba para un creyente? ¿Qué propósito tiene la prueba para un hijo de Dios? Pues déjeme decirle que lo primero que quizá podemos ver inicialmente es que la prueba nos hace resistentes. Y una de las cosas que Dios quiere formar en nuestras vidas como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, es que seamos resistentes. Es que aprendamos a resistir los momentos difíciles. Cuando las fuerzas se agotan, cuando las fuerzas se acaban, es necesario las fuerzas de Dios para seguir en pie. Usted que de pronto ha estado pasando una semana desalentadora, usted que de pronto está saturado de las malas noticias, usted que de pronto está lleno de temor o de incertidumbre por lo que puede venir el día de mañana, déjeme decirle que esta prueba nos enseña la resistencia, nos enseña a depender de Dios, nos enseña a aprender la obediencia. Una crisis, una prueba como esta, nos enseña a probar la obediencia. Hay directrices muy claras que nuestro gobierno y que las personas que Dios ha puesto en eminencia han dejado para cada colombiano. Una de ellas es, estemos en casa. ¿Y qué y cómo nos ha costado estar en casa? ¿Cómo nos ha costado tener que sujetarnos a ciertos lineamientos? Porque la obediencia es algo que tiene que ser práctico en nuestra vida en todos los frentes. No solamente obedecer la palabra de Dios, sino también en obediencia a las autoridades que Dios ha establecido. Así que, mi amado, dice la palabra del Señor que Jesús a través de la aflicción aprendió la obediencia. Y una de las cosas que debemos aprender en estos momentos de crisis es la obediencia. Y si Jesús tuvo que aprender la obediencia siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros, mi amado? Así que aprender la obediencia y hacernos resistentes es una de las grandes bendiciones de la prueba, o es uno de los grandes resultados de los momentos de prueba. Otra situación que nos lleva a las pruebas es o a fortalecer nuestra comunión con Dios, o si no sabemos llevar la prueba, nos lleva a debilitar nuestra comunión con Dios. Y yo creo que debemos considerar en esta mañana lo importante que es fortalecer nuestra comunión con Dios para esta crisis que estamos viviendo y para los días que vendrán. Sabemos que la provisión que el mundo da es una provisión estéril, es una provisión temporal, pero la provisión que viene de Dios es permanente y eterna. Así que, mi amado, esta es una oportunidad para orar más. Esta es una oportunidad para ayunar. Esta es una oportunidad para vigilar. Esta es una oportunidad para meditar en la presencia de Dios y entender que Dios es fiel. Y aunque estemos en momentos de prueba, nuestro deber y nuestro anhelo es profundizar nuestra comunión con Dios. Las debilidades se fortalecen en medio de la prueba. Los momentos difíciles que vivimos nos ayudan a tener experiencias de fe. La palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice el Señor que es necesario que seamos probados, y probados con fuego, para que después seamos hallados en alabanza y en adoración. La palabra del Señor dice que una prueba nos puede llevar a considerar cuáles son nuestras verdaderas motivaciones de seguir a Dios, o de seguir a Cristo, o de ser cristiano. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, que el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto para saber qué había en sus corazones. Y le pregunto, mi amado, ¿qué hay en su corazón en este tiempo? En este tiempo donde todo está limitado, donde todo es malas noticias. ¿Será que muchos estarán pensando en desistir de su fe? ¿Será que tú has pensado en desistir de tu fe? ¿O has pensado en incrementar tu fe? ¿O has pensado en decir, Señor, esta situación que estamos viviendo son tiempos para aprender a adorarte, para aprender a depender de ti? El pueblo de Israel en medio del desierto sacó lo que había en su corazón. Y dice la palabra que expresaron murmuración y expresaron palabras contrarias contra Dios y contra Moisés. Pero, amados, nosotros como iglesia debemos en estos tiempos probar qué es lo que hay en nuestro corazón y estar convencidos de que somos hijos de Dios, pase lo que pase, y estamos llamados a ser victoriosos y a confesar victoria en el nombre de Jesús. Usted que me escucha, usted que está con su esposa y con sus hijos,
Cambiemos nuestras declaraciones en casa por palabras de victoria, por confesiones de la palabra de Dios, donde podamos decir: Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu palabra dice que tú fuiste victorioso sobre la muerte, y esas son las palabras que debemos confesar en el seno de nuestro hogar. Así que es indudable que los momentos difíciles están a nuestro alrededor, que nuestro presente es difícil. Pero quiero que usted, por favor, me acompañe a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice el Señor: padeciendo como cristianos. Padeciendo como cristianos. Y dice el Señor en su primer versículo: amados. Versículo 12, esa primera palabra, amados. Y lo primero que quiero que veamos en esta mañana por la palabra es que la base de la prueba es el amor de Dios. Paradójicamente, Dios permite que pasemos momentos difíciles porque Él nos ama. Es paradójico pensar que el amor de Dios se puede traducir o se puede expresar a través de momentos como este, donde quizá ha faltado el pan, donde quizá estamos en una cuarentena, donde estamos al borde del colapso. Pero ¿por qué no decir: Señor, si tú permitiste esto sobre la tierra, es porque amas al mundo, es porque amas a las naciones, y porque deseas de todo tu corazón que las naciones se vuelvan a ti, que cada hogar, que cada familia se vuelva a ti, que el corazón del padre, el corazón de la madre y de sus hijos, que el corazón de todos los que habitan la tierra se vuelvan al Señor. Y el amor de Dios nos lleva a tener momentos difíciles, y por eso dice el versículo 12: amados. Y esta expresión nos dice el Señor que es el amor de Dios la fuente de los momentos de dificultad. El hecho de que pasemos momentos difíciles no significa que Dios nos haya dejado de amar, no significa que Dios se haya olvidado de nosotros. La palabra del Señor dice en la carta a los Romanos que por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que siéntase amado por el Señor, mi hermano. Siéntase amado por el Señor, mi hermana. Amigo que nos oye, amigo que se está conectando en este momento a esta red, siéntase amado de parte de Dios, porque esta prueba que el mundo está viviendo es una muestra de que el Señor ama al mundo y ama a cada hombre y a cada mujer. Lo segundo que quiero que veamos por la palabra no es solamente la base de la prueba, sino también la realidad de la prueba. El versículo 12 dice el Señor: amados, no os sorprendáis. Dice el Señor: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña estuviese aconteciendo. Lo que el Señor quiere decir aquí es que las pruebas son inevitables, y las pruebas vienen como parte de la dinámica de Dios. Por eso, mi amado, si el Señor nos ha dicho en su palabra de muchas maneras que la prueba ha de venir y que somos susceptibles a diferentes pruebas, entonces el Señor nos dice: no nos sorprendamos, no se aterre como si alguna cosa extraña hubiese o esté sobreviniendo. Por el contrario, dice el Señor que nos alegremos. Por eso la palabra del Señor dice: bienaventurados si os persiguen, bienaventurados si os vituperan. La iglesia del Señor aquí, para el tiempo del escrito de Pedro, estaba pasando la persecución por parte del emperador Nerón, y estaban siendo perseguidos a muerte los cristianos. Pero Pedro les dice con autoridad de Dios: no se sorprendan por la prueba que están viviendo. Y hoy nos dice el Señor: no se sorprendan por la prueba que están viviendo. No se sorprendan por las situaciones difíciles que están pasando. No se sorprendan, porque yo tengo el control de todo. Y si algo el Señor te está diciendo hoy, varón, mujer de Dios, es que todo está en el control de Dios, el creador de la tierra y del universo. Y nada de lo que está pasando a nuestro alrededor es indiferente a esa voluntad perfecta de Dios. Así que, mi amado, cobre fuerzas con esta palabra. No se sorprenda por las situaciones que estamos viviendo. Vivimos en un mundo que cada vez está más alejado de Dios. La rebelión, la negación abierta de Dios, las diferentes corrientes que niegan a Dios, el pecado, la inmoralidad. Y la palabra del Señor bien claro lo dice: la paga del pecado es muerte. Y todo lo que se ha cosechado en el mundo, de una vida pecaminosa, de una vida rebelde, de una vida contraria a los designios de Dios, está generando un fruto en la tierra, y es la muerte de muchos,
la muerte de familias enteras o familiares que han tenido que despedir a sus seres queridos. Pero el Señor nos dice, no te sorprendas, porque es necesario que venga la prueba. Y por eso el tercer aspecto el Señor nos dice, no solamente nos dice que la base de la prueba es el amor, no solamente que la realidad de la prueba es que no nos sorprendamos, y tercero también nos dice la actitud en medio de la prueba. Dice el Señor, no se sorprendan como si algo extraño aconteciese, sino gozaos, dice el Señor, versículo 13. ¿Qué nos dice el Señor? Gozaos, alegraos. Es casi que una petición expresa de parte del apóstol Pedro a la iglesia, diciéndole, ustedes están siendo perseguidos, ustedes están pasando peligro de muerte, pues gócense, porque hace parte de la dinámica de Dios y de la muestra del amor de Dios a ustedes, que quiere perfeccionarlos para que sean creyentes, que seamos aprobados por Él. Así que, mi amado, el Señor nos exhorta a gozarnos. El sufrimiento nos prepara para la venida de Cristo. El sufrimiento nos hace herederos con Cristo. Pero dice el texto en Romanos 8:17, dice el Señor, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Es decir, el ser heredero del cielo y coheredero con Cristo inevitablemente tiene un ingrediente de padecimiento. Y hoy estamos padeciendo momentos difíciles, estamos padeciendo situaciones adversas, pero no podemos desmayar, pero no podemos detenernos, porque el Señor tiene el control de todo. Habacuc 3:17 dice el Señor, aunque la higuera no florezca y aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas y vacas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies, el cual me prepara, hace mis pies como de sierva y me eleva para caminar sobre mis alturas. Este es el tiempo de entender que aunque estamos pasando momentos difíciles, inevitablemente el Señor nos exhorta a que estemos gozosos, a que estemos alegres, a que cambiemos el luto en alegría, aunque tengamos ambientes de adoración en casa, que tengamos tiempos de adoración en casa. Usted, varón, como sacerdote de su casa, reúna a su familia, ore con ella, ministra a su esposa, ministra a sus hijos y proclame sobre ellos la paz de Dios. Usted, que es cabeza de hogar, que es autoridad en su casa, convoque a los suyos y oremos. Tengamos tiempo de fortaleza, porque en medio de los momentos difíciles, la fortaleza de Dios está allí para ayudarnos. Así que, mi amado, hay una asistencia y un respaldo en medio de la crisis. Versículo 14, asistencia y respaldo en medio de la crisis. Dice la palabra de Dios, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, dice el Señor, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hay una asistencia de Dios en medio de la prueba. Hay una asistencia de Dios en medio de la crisis. Hay una asistencia de Dios permanente en medio de cada hogar. ¿Y cómo? Dice la palabra que el precioso Espíritu de Dios está con nosotros. El versículo 14, reposa sobre nosotros. ¡Wow! Y si el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, entonces Él trae fortaleza a nuestro corazón. Porque ahí donde estás, no tomas a tu familia, a tus hijos, y te acercas un poco a ellos y decimos, Señor, gracias por tu Espíritu Santo en nuestro hogar. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestra casa. Gracias porque no ha faltado el pan, porque hemos tenido quizá dificultades, pero tú has sido fiel, Señor. Y estamos seguros, oh Dios, que veremos nuevos días y que, como tu palabra lo dice, cada mañana tus misericordias son nuevas. Y hoy disfrutamos de esa nueva misericordia de Dios. Fortalécete en el Señor. Mi hermano, no es tiempo de desfallecer. No es tiempo de bajar la guardia. No es tiempo de dejar de orar. No es tiempo de dejar de buscar a Dios. Es tiempo de afilar la espada. Es tiempo de estar en pie con la armadura puesta. Es tiempo de mantener erguidos, creyendo que el Señor es más poderoso que la muerte. Creyendo que Él es el Señor aún sobre la muerte y sobre la tempestad. Y que bastará una palabra del Señor para cambiar nuestra realidad. Glorifique el nombre del Señor. Glorifique el nombre del Señor. Y el versículo 15 y 16 nos da otro aspecto de la prueba. Y dice el Señor, versículo 15, así que ninguno de nosotros
padezca como homicida, o como ladrón, o malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Así que, mi amado, el Señor nos exige algo en medio de la prueba, y es santidad. ¿Qué nos exige el Señor en medio de la prueba? Santidad. Repítalo conmigo. El Señor nos exige santidad. Dígaselo a su esposa, dígaselo a sus hijos. El Señor nos exige santidad. Dice el Señor: ninguno padezca como malhechor. Ninguno padezca por andar metiéndose en lo que no, en las cosas que no son de su incumbencia. Ninguno padezca por andar pecando deliberadamente. Pero sí padezca, óyeme, en obediencia a Dios. Padezca como hijo de Dios. Padezca por ser testimonio. Padezca por estar firme. Padezca por no vender su fe. Padezca por aprender que en medio de las situaciones difíciles el Señor nos exige santidad. El Señor nos exige santidad. El Señor nos exige que aunque tengamos sufrimientos, siempre tomemos decisiones alineadas con la palabra de Dios. En estos momentos difíciles pueden venir ofertas, pueden venir oportunidades que pueden ser muy halagüeñas, que pueden llamar su atención, pero que pueden ser contrarias a la palabra. ¿Qué haríamos si la situación se acrecentara? Si la situación fuese mucho más dura en los próximos días. ¿Será que negamos nuestra fe por un plato de comida? ¿Será que negamos nuestra fe y obramos de manera fraudulenta para obtener un beneficio temporal? ¿O será que perseveramos limpios y santos delante de Dios? ¿Será que perseveramos en santidad delante de Dios a pesar de lo que pueda venir? ¿A pesar de lo que pueda pasar en nuestra vida? Amado, no desmaye. Amado, manténgase firme, manténgase en pie y no venda su fe, no venda sus principios, no venda sus convicciones, porque este es el tiempo de la prueba y nuestras acciones serán probadas o para vida eterna o para condenación. Así que, mi amado, ya quiero terminar en esta mañana solamente recordándole que en estos tiempos de prueba debemos aprender a depender de Dios. Versículo 19. Dice el Señor: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El Señor nos dice hoy con amor, el Señor nos dice hoy con alegría, con gozo en su corazón, porque nos ama, a la iglesia, Centro Cristiano, Asamblea de Dios de Villavicencio y a todos los lugares a donde llegue esta predicación. El Señor nos dice: aprendan a depender de mí en estos momentos de prueba. Estos momentos difíciles debemos aprenderlos a soportar, y debemos aprenderlos a soportar dependiendo de esa misericordia de Dios. Dice la palabra que al pueblo de Israel en el capítulo 1, versículo 12 de Éxodo, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y yo creo que estos tiempos de opresión y estos tiempos de prueba que la iglesia puede estar viviendo son las puertas para una multiplicación y una predicación mundial del evangelio que tendrá una cosecha sin precedentes sobre la tierra. Así que, mi amado, que esta prueba no nos haga desistir de la fe, que esta prueba no nos haga olvidar de Dios. Por el contrario, dependamos de Él más que nunca. Tomemos tiempo para la oración, tomemos tiempo para la lectura de la palabra, tomemos tiempo para meditar en el Señor y fortalecer nuestra fe. Y no sabemos qué pueda venir más adelante, pero de algo estoy seguro, y es que ni la muerte ni la vida, ni nada de lo creado, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y el Señor nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La idea y la petición en esta mañana de parte de Dios es que nos presentemos delante del Señor aprobados, y cuando hayamos terminado todo, estemos firmes, como dice la palabra en la carta a los Efesios, y habiendo acabado todo. Y todo es esto: la cuarentena, la amenaza de muerte, la escasez, el dolor, la tristeza, la ansiedad, todo lo que estamos viviendo ahora. Cuando haya acabado todo, usted pueda decir que está firme, porque hemos aprendido a depender de Dios en medio de la prueba y a entender que de ella emana bendición para nuestra vida. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor
que nos dé fortaleza. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sus fuerzas, que nos proporcione gozo, que nos proporcione la libertad del Espíritu, para que entendamos que aunque las puertas de la iglesia están cerradas, la iglesia está libre. La palabra de Dios sigue corriendo, la palabra de Dios se sigue extendiendo, la palabra de Dios se sigue predicando a lo largo y ancho de todo el planeta. Y usted es parte de ese propósito de Dios. Oremos. Precioso Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por proporcionarnos el consejo de Dios. Y gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque nos enseñas por la palabra, Señor, a crecer. Nos llamas por tu palabra a estar firmes. Nos llamas por tu palabra a estar gozosos. Nos llamas por tu palabra a depender de ti. Nos llamas por tu palabra a entender que es necesario que pasemos por diferentes aflicciones. Porque en medio de todas ellas, tú te perfeccionas en nosotros. Señor precioso, bendigo a nuestros hermanos que oyen esta transmisión. Bendigo al amigo que se conectó por un momento a esta transmisión. Bendigo al que se conectará más adelante. Bendigo al que en los próximos días tendrá la bendición de oír este consejo de Dios. Y te pido, Señor, que nos hagas sensibles y que nos hagas hombres y mujeres entendidos y sabios para vivir estos tiempos en la sabiduría de lo alto. Precioso Rey, te damos gracias y entendemos que aunque hay tiempos difíciles, seguimos brillando como hijos de Dios, manteniendo en alto la bandera del Evangelio hasta el último momento, hasta los tiempos finales, cuando tú aparezcas por nosotros para ser llevados a la eternidad. Señor precioso, bendigo a cada amigo que me escucha. Le invito a repetir esta oración. Le invito para que usted también abra su corazón a Dios y pueda entender que esta prueba que está viviendo el mundo tiene como fin revelar el profundo amor de Dios para con la humanidad. Oremos, repita conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón y proclamo tu gloria sobre mi vida y sobre mi casa. Señor, gracias porque tu amor y tu gozo me confortan y tu consejo trae fuerzas a mi espíritu. Precioso Rey, te alabo y te glorifico y declaro hoy por tu palabra que eres el Señor de mi vida. Amén y amén. Amados, Dios les siga bendiciendo y espero en una próxima oportunidad ya podernos ver personalmente y, ¿por qué no?, darnos un buen abrazo, un buen apretón de manos y estar juntos hasta que pasen los momentos difíciles para darle gloria a Dios por las bondades sobre todo su pueblo. El Señor les siga bendiciendo. Tengan ustedes un excelente día domingo en la casa, en su hogar, en su familia, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios les siga bendiciendo. Por esta poderosa palabra que hoy el Señor nos ha compartido a través del pastor Franklin. Ahora nos resta a nosotros darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios y obedecer esa palabra preciosa. En este día vamos a declarar sanidad en muchas familias. Vamos a orar por sanidad en hogares. Quizá hay algunas personas que están enfermas sin poder aún salir a la calle, pero vamos a orar que Dios ponga su mano sobre ellos. Padre maravilloso, conforme tu promesa y tu palabra, declaramos la bendición del Altísimo. Tú que puedes hacerlo, hoy extender su mano para sanar, para bendecir, para quitar todo oprobio, toda agitación, toda queja, todo dolor y toda angustia. La ponemos en tus manos esta mañana. Tú sabes asistirnos este día. Declaramos tu promesa de bendición en todas las familias del Centro Cristiano y toda la familia cristiana y aquellos que pueden confiar en ti. Muchas gracias, Señor, en esta mañana. Muchas gracias. Bueno, gracias a Dios hemos oído la palabra y siempre todo pueblo agradecido con Dios siempre reconoce que Él es el dueño de todas las cosas y siempre motivamos la bendición de poder demostrarlo. Y hay un texto en la palabra del Señor en el libro de
Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Me encanta mucho este texto y quiero compartirlo con toda la iglesia. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Expresión maravillosa de la palabra. De todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Bendecimos esta mañana la empresa, el trabajo, sus fuerzas. Dios proveerá, Dios suplirá. La Biblia dice en el Filipenses, mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor esta mañana para concluir este culto, este día. Declaramos la gloria de Dios en su casa esta semana. Que Dios nos permita tomar la palabra, compartirla en familia, que el altar familiar cada día sea más grande, más extenso, más nutrido en nuestra casa. Qué lindo que la familia toda se reúna para adorar al Señor. Oremos para terminar esta celebración de esta mañana. Padre, muchísimas gracias por guardarnos esta semana. A partir de hoy, esta semana la ponemos en tus manos. Cubrimos nuestra familia, cubrimos las personas que están a nuestro lado, cubrimos nuestros bienes, cubrimos la empresa y cubrimos todo. Y declaramos que el Espíritu Santo no faltará en ningún instante de nuestra vida, que siempre da consuelo, guianza, consejo de Dios en nuestra casa. Muchas gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, Dios los bendiga a todos. Un abrazo para todos esta semana. Amén.